Muchas gracias por vuestra asistencia. Como Antonio es directivo de Cádiz Ilustrada, no hay presentación oficial, no hay detalle institucional oficial, a fotos sí, y en este caso tampoco hace falta la más mínima presentación porque todos los que estamos aquí conocemos de sobra a Antonio. Simplemente decir que Cádiz Ilustrada apoya a los suyos y esta conferencia ha sido organizada como complemento y apoyo a este nuevo ilusionante y magnífico proyecto de Antonio, In Arcadia Ego. No me he equivocado, ¿no? Nada. Me lo sé de memoria. Magnífico. Entonces, hemos preparado esta conferencia para que él pues, haga su explicación oportuna sobre el proyecto, me imagino, y alguna cosita más, porque ya sabemos que Antonio es multidisciplinar y lo mismo pues, nos sale por cualquier sitio. No voy a hablar nada de la conferencia. Con eso te lo digo todo. Y recordar simplemente que mañana también, a las 7, ¿no, Antonio? Habrá una visita guiada a la exposición dirigida por él para aquellos que estén interesados en conocer los pormenores de la exposición. Y nada más. Amigo Antonio, tú llevas la palabra. Gracias, muchas gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Pido disculpas a los que están de pie al fondo, lo lamento muchísimo. Yo he estado de pie en muchas conferencias y sé que es un rollo estar de pie en una conferencia, de verdad. Bueno, muchas gracias a Cádiz Ilustrada, que me da cobertura, y muchas gracias a todas las personas que os habéis acercado, personas del mundo del arte, artistas, restauradores, alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Cádiz, directivos de Cádiz Ilustrada, periodistas, amigos todos, alumnos, alumnas también, veo muchos por aquí. Esta conferencia, yo en un primer momento tenía claro, cuando iba a hacer la exposición, cuando ya la exposición mía de pintura empezó a tomar cuerpo, sí que es verdad que vosotros me conocéis al 98% más como charlador que como pintor realmente. O sea que habéis ido a más conferencias mías que exposiciones de pintura, pero en un 98%. Entonces tampoco me gustaba adjurar de mi papel de conferenciante en el caso de presentar una exposición de pintura, y creo que me parecía que era interesante comunicaros algunas cosas que yo tenía ganas de comunicaroslas, de contároslas, de comentároslas. Entonces yo he estructurado la conferencia un poco como una especie de comentarios, como notas a pie de página a la exposición. Cuando he dicho de broma que no voy a hablar nada de la exposición, prácticamente no voy a hablar nada de la exposición en sí, es decir, no voy a desvelar, no voy a hablar nada del resultado, sino que voy a hablaros del proceso, voy a hablaros del viaje, la hoja de ruta que desembocó en los cuadros que habéis visto en la sala o vais a ver. Creo que me resultaba más interesante que poner diapositivas de los cuadros que tenéis físicamente allí y ponerme a explicar cuadro por cuadro. Como sabéis, yo soy un pintor de ideas, yo no soy un pintor visual. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente para mí lo importante a la hora de afrontar un proyecto pictórico, más que la técnica, más que los formatos, más que el tono de la exposición, que todo eso viene después, es que se me ocurra una idea que yo quiera comunicar. Quizás ahí viene un poco mi trabajo paralelo de profesor y de conferenciante también, que es una actividad que te enseña y te ayuda y te acostumbra a comunicar a los demás contenidos. Entonces, a la hora de yo afrontar una exposición pictórica, para mí la pintura es un acto de comunicación más. Es un lenguaje mudo, en el caso de la pintura no es un lenguaje oral, es un lenguaje mudo, con mucha potencia iconográfica, pero yo si no tengo una idea de comunicación, a mí la pintura por la pintura, la representación por la representación, es algo que yo ya a estas alturas no encuentro interesante, por lo menos para mí. Yo quiero que la pintura mía sea un reflejo de mi trabajo interior, de mi mundo interior. Entonces mi trabajo es adivinar cuál es mi mundo interior, cuáles son mis ideas, cuáles son mis sentimientos, mis dolores, mis sueños, mis remordimientos también, en el caso de que los hubiera, y cómo materializar eso desde el punto de vista plástico. Ese es el viaje complejo para mí. Entonces la exposición esta empezó a fraguarse
Es una exposición autobiográfica, pero no es autobiográfica. Ahora vamos a entrar en más detalles. Yo me di cuenta que a medida que iba perdiendo familiares, a medida que mi familia iba desapareciendo, a medida que muere mi padre, es el primero que muere, en el año 98, después muere mi tío José Manuel, después muere mi madre, después muere mi tía María, que era mi segunda madre, dos personas muy totémicas. Yo me di cuenta que mi familia iba desapareciendo en la mitad geográfica de mi vida. Me recordó el verso de Dante con el que empieza el infierno de la Divina Comedia. En la mitad del camino de la mia vita, en la mitad del camino de mi vida, yo vi que se producía un corte radical biográfico. Un corte pero que me marcaba, o sea, no era una evolución, no era una salida de una época a otra, no es la salida de la adolescencia a la juventud, de la infancia a la adolescencia, que son procesos graduales biológicos en el que no te das exactamente cuenta de que ese proceso se está produciendo, sino que era una cesura, era un hachazo, era un corte radical. O sea, personas con las que yo había vivido desde que nací, de la que sabía todo, que me querían absolutamente como nadie me querrá, pido perdón a los que me quieran mucho de aquí, de repente desaparecían por completo, y yo no sabía nada de ellos. Yo todavía me pregunto, hago la pregunta retórica, ¿mi madre dónde estará? O sea, alguien que has tenido, alguien que sabes cómo huele, que tienes el calor de la mano aquí en el pelo, ¿dónde estará? O sea, ese abismo insalvable que de repente se presenta, claro, yo dije, esto tiene que haber un registro en mi pintura, esto tiene que pasar a mi pintura de alguna manera, porque mi pintura es la manera que yo tengo más profunda de reflexionar. Para mí la pintura es una manera de reflexionar. Por eso os he dicho antes que yo no soy un pintor de visual, no soy un pintor de hacer una foto a un paisaje y representarlo, no soy un pintor de hacerle una foto a este vaso y pintarlo, sino yo, si no hay una reflexión detrás, si la pintura no me ayuda a una reflexión, para mí carece de interés. Entonces, claro, empecé a plantearme cómo, y ahí empieza el viaje, ahí empezamos a salir. Y ahí yo me doy cuenta de que me acompañáis hoy en un viaje hacia la genética. Porque claro, yo empecé a reflexionar sobre mi familia, sobre la familia que a mí me ha tocado. Es un tema universal porque absolutamente todos los que estamos aquí tenemos una familia. Con lo cual ya me animó a pintar el tema, es un tema que era universal. A mí eso me daba, que no era algo estrictamente personal, porque yo tampoco creo en el arte como una cosa autoconfesional. Yo creo que el arte tiene que involucrar a todo el mundo, no solo al quien lo hace. O sea, aquella historia de no sirve de nada escribir un poema de amor a tu mujer si no le sirve a todas las mujeres del mundo. O sea, que la obra de arte, aunque parta de un sustrato personal, la forma que se le dé tiene que ser universal. Si no, no sirve, si no, se queda en una cosa para ti solo. Y yo no concibo el arte para mí, o sea, yo no pinto para mí. ¿Por qué? Porque yo entiendo que para mí solo yo no tengo una necesidad vital tan sofisticada. Es más, yo es que no tengo prácticamente casi ninguna necesidad vital. Una placa de ducha y un plato de comida y poco más. O sea, yo no tengo una necesidad tan sofisticada como para pintar para mí. La pintura es algo excesivamente difícil, excesivamente complejo, con una tradición de 35.000 años de antigüedad. Llevamos pintando, han aparecido pinturas en una cueva alemana datada en 45.000 años. O sea, y la escritura tiene 6.000. O sea, fijaros lo antiguo que es el lenguaje gráfico, ¿no? El lenguaje plástico, tiene 45.000 años, ¿no? Entonces, si yo me encuentro un tema, por muy personal que sea, por muy autobiográfico que sea, por mucho sentimiento que me permita, si no sirve a los demás, si los demás no se van a ver reflejados en eso, no creo que tenga que realizarlo. O sea, soy muy racional en eso, a la hora de plantearme una serie de cuadros. Entonces yo me di cuenta que el tema de mi familia, aunque fuera una reflexión personal, aunque fuera el conócete a ti mismo, porque esa es otra cosa que yo tenía ganas de hablar con vosotros hoy, que todos me conocéis, yo creo que tanto la literatura como el arte en general, el trabajo principal es quizás dar un poco de cuerpo, dar salida a ese mandato griego, socrático de sófico, de conócete a ti mismo, el noste teisum, conócete a ti mismo. ¿Qué ocurre? Que nosotros creemos, o la mayoría de la gente pensamos, que conocernos a nosotros mismos es conocer nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros defectos, nuestras virtudes. Yo con el tiempo me he dado cuenta que no.
me he dado cuenta que conocernos a nosotros mismos no es solo conocernos a nosotros, sino que es un trabajo que se va extendiendo como una mancha de aceite. Con lo cual yo he llegado a la conclusión de que conocernos a nosotros mismos es un trabajo sin fin, que no se acaba jamás y que cuanto más vas recorriendo ese camino, más se amplía. O sea, conocerte a ti mismo empieza por conocerte a ti como persona, tus defectos y tus virtudes, tus luces y tus sombras, para poderte manejar por la vida con una cierta solvencia. Pero después, ¿hay sitio para Virginia Ballesteros? ¿Hay un sitio? ¿Queda algo libre? Ponte aquí, Virginia, no vas a ver las diapositivas, pero... Ponga la silla así. Sí, espérate. Dani, ¿te importa poner la sillita aquí? Vas a estar en el estrado, querida. Cruza. ¿Qué ocurre? Que empezamos conociéndonos a nosotros mismos. Creemos que conocernos a nosotros mismos es nuestro carácter. Pero claro, yo me he dado cuenta, mi gran hallazgo intelectual, creo yo, que me va a durar toda la vida, es darme cuenta de que conocerte a ti mismo es algo mucho más amplio y mucho más complejo, y es una batalla perdida y sin fin. ¿Por qué? Porque conocerte a ti mismo también es conocer a tu familia. Conocer quiénes son tus antepasados, quiénes son tus padres, qué circunstancias vivieron, en qué familia has caído, porque eso ha modelado tu forma de ser, te han educado de una determinada manera. Después es conocer a tu ciudad, porque has nacido en una ciudad, vives en una ciudad, con una historia, con un clima, con unos, digamos, condicionantes. Entonces también necesitas conocer la historia de tu ciudad para conocerte a ti mismo. Después vives en una comunidad autónoma, después vives en un país, después vives en un continente, después vives en una cultura. Entonces, al final, conocerte a ti mismo, yo sí he pedido de broma que yo viajo a Italia para conocerme a mí mismo. O sea, yo veo un cuadro de Rafael para conocerme a mí mismo, porque yo soy europeo igual que era Rafael. Yo soy europeo igual que era Dante. Yo soy español igual que era Cervantes. Con lo cual, conocer a Cervantes es conocerme a mí mismo, porque es la tradición de mi país. ¿Veis? Entonces, conocerte a ti mismo es un trabajo sin fin. Y yo creo que es el mayor trabajo cultural que una persona, cualquier persona, no solo alguien creativo, cualquier persona puede emplear. En este caso de la exposición mía, yo ya he puesto en marcha ese viaje de conocerme a mí mismo, empezando por el punto 1, conocer a mi familia. ¿Cuándo me vino el chispazo? Cuando la empezaba a perder. Así de sencillo. El verso de Manolo Machado, se canta lo que se pierde. Así de claro. Yo creo que si mi familia viviera toda, yo no hubiera pintado esta serie de cuadros. Entonces, claro, antes de empezar a pintar el primero, yo ya empecé a tomar decisiones de cómo lo iba a enfocar. Lo podía enfocar desde todos los puntos de vista. Esa es otra complejidad que tiene la literatura y el arte. De que yo siempre hermano mucho la literatura y el arte porque tenemos para mí muchos puntos en común. Muchos puntos en común, muchas herramientas en común y muchas formas de articular los discursos en común. De principio, la literatura y el arte podemos jugar con el tiempo. Podemos retrotraernos en el tiempo cuanto queramos, podemos tratar el tiempo presente, incluso si tenemos como Julio Verne algo visionario, podemos casi adelantar el futuro. O Isaac Asimov. O sea, podemos irnos del tiempo que vivimos. ¿Ah? Eso es un punto que no tiene la sociología, que no tiene el periodismo. Ellos son, no diré esclavos, pero sí son, su materia de trabajo es lo que pasa hoy. O sea, el periodismo cuenta lo que pasa hoy. Y mañana contará lo que pasará mañana. La sociología explica lo que está pasando hoy. La sociedad de nuestro momento, ¿no? El arte, sin embargo, tiene todo el tiempo del mundo para jugar. El presente, el pasado y el futuro. Con lo cual, ahí era una decisión que yo tenía ya que tomar. ¿Cómo reflexionaba plásticamente sobre mi familia? El pasado, el momento actual. ¿Qué momento trataba? ¿El pasado hasta dónde? ¿Hasta mi infancia? Claro, yo ahí tenía, por ejemplo, el ejemplo de Proust, que tenéis aquí, En busca del tiempo perdido. Ahora hablaré de los libros que he ido leyendo durante el tiempo que he ido pintando los cuadros, que me han ayudado mucho. Me he dado cuenta que el enfoque que yo le he dado a mi exposición, a mi serie de pinturas, es más literario que pictórico. Me he encontrado a muy pocos pintores de la historia de la pintura que traten el tema de la familia como reflexión. La tratan como reflejo, como interpretación,
como marca de estatus, lo vamos a ver ahora, como marca de estatus, como marca de familia poderosa, como intento de familia poderosa sin serlo, como reproche. Hay cuadros muy duros, hay artistas que pintan retratos de la madre con el que han tenido conflicto, unos cuadros muy bestias, unos cuadros muy duros, pero nunca, no he visto yo que los pintores en general hayan utilizado el conócete a ti mismo familiar, de qué familia vienes, cuál ha sido el tiempo pasado de tu familia, cuál es tu genética, por volver a el título de la exposición, pintar la genética. No hay una reflexión genética en la pintura, no digo que yo haya inventado la pólvora, tampoco. Yo creo que está todo inventado, y si yo no he encontrado un pintor o una pintora que haya pintado la genética es porque yo no lo he encontrado, no porque no haya. Pero de los grandes espadas, de los pintores clásicos, no hay ningún pintor o pintora que haya hecho una reflexión en conjunto, retrotrayéndose hacia atrás de manera ordenada, como si han hecho muchísimos escritores buenos, muchísimos. Desde libros clásicos del siglo XVIII y XIX hasta libros publicados hace 2 semanas. Entonces, pues bueno, a la hora de pintar la genética, el primer ejercicio que yo hice es ver qué pintores han tratado el tema de la familia y cómo. Porque, precisamente por eso, para no descubrir el Mediterráneo, o sea, voy a hacer un análisis de cómo han pintado la familia los que me han precedido, para a partir de ahí saber qué voy a copiar de ellos, de qué me van a servir como herramientas y de qué tengo que huir. En qué estoy de acuerdo con ellos y en qué no estoy de acuerdo con ellos con la visión. Entonces vamos a hacer un recorrido cortito. Fijaros, el primer artista, que como os digo al principio, lo que vamos a ver son ejemplos sueltos. O sea, son representaciones familiares, pintar la genética, pintan su genética, pero desde el punto de vista no de una reflexión conjunta, sino de chispazos. Fijaros, aquí tenéis al pintor Alberto Durero, porque había apagado la luz. No apaga toda. No ve la foto, eso. ¿Lo ve mejor? Es que no me gusta hablar como si no hubiera nadie. Yo necesito el público, como los buenos toreros, yo necesito saber que estoy en la maestranza. No que estoy en un vacío ahí sin nadie. Yo le estoy hablando a la gente, le estoy hablando a la oscuridad. Entonces, fijaros, aquí tenemos un retrato del padre de Durero, que era orfebre en Nuremberg. Tenemos un dibujo a lápiz que hizo con 15 años, impresionante el dibujo. Y tenemos un autorretrato, el primer autorretrato conservado. Durero fue un pintor que se autorretrató bastante, porque Durero es una bisagra del mundo medieval al mundo moderno. Entonces, como sabéis, el mundo medieval no es autorreferencial. O sea, el arte medieval es un arte anónimo, el arte románico es anónimo, el arte gótico, conocemos algunos nombres, pero el artista no tenía importancia en sí. La firma del artista no tenía importancia en sí. Durero y Leonardo, posiblemente, son los 2 primeros artistas que se dan importancia, que tienen lo que llaman conciencia de autor. Conciencia de autor, soy un intelectual, no soy un artesano. En una época en la que los artistas, los pintores, los escultores, incluso los arquitectos, y los músicos, por supuesto, se consideraban artesanos al servicio de las cortes europeas. Entonces, fijaros cómo él utiliza una composición, aquí evidentemente hay una representación de clase. Aquí no hay una indagación socrática, aquí hay una representación de clase. O sea, somos una familia de artesanos de clase media, alta, y nos representamos. Él le pinta a su padre una pequeña pieza de orfebrería en la mano, con el que hace alusión al trabajo que el padre desempeña. Aquí hay un protocapitalismo, para que nos entendamos. Aquí hay una valoración de la riqueza a través del trabajo. Aquí ya hay una ruptura con el mundo medieval. Entonces, claro, desde el punto de vista filosófico, estos 2 dibujos son interesantísimos. ¿Por qué? Porque ya hay un prerrenacimiento. O sea, estos dibujos, aunque sean contemporáneos a lo que llamamos el Renacimiento italiano, en el fondo son un prerrenacimiento, porque Durero, cuando pinta estos dibujos, el Renacimiento todavía no ha florecido del todo. Todavía hay un gran peso del mundo medieval, es decir, del artesano gremial, del artesano anónimo. Con lo cual, en estos dibujos hay una autoconciencia de clase. Son dibujos, para que me entendáis, políticos. O sea, digamos, Durero se dibuja a sí mismo y dibuja a su padre no como una indagación personal, sino como una reivindicación económica de su familia.
Claro, a mí ese enfoque no me interesaba nada para lo mío, como es lógico. Fijaros, aquí he metido la Gioconda, y vosotros diréis, ¿por qué ha metido la Gioconda? Bueno, porque la Gioconda, sabéis que es uno de los cuadros más misteriosos de la historia de la pintura. Yo creo que es un cuadro misterioso porque no sabemos realmente por qué se pintó. En el fondo de misterioso yo creo que no tuvo que tener mucho. Lo que pasa es que todo lo que no sabemos, los datos concretos, pues ya da pie a mucha especulación. Y una de las especulaciones de este cuadro, Sigmund Freud, el abuelo del pintor Lucian Freud, el padre del psicoanálisis, escribió una biografía de infancia de Leonardo, en el que habla de lo que a Leonardo le lastró el trauma familiar de ser hijo ilegítimo. Leonardo da Vinci fue hijo ilegítimo de un notario, Piero, del pueblo de Vinci, fue el hijo de notario del pueblo, que se supone que es una familia acomodada, pero resulta que el padre tuvo el hijo con la criada de su casa. La eterna historia del señorito que se acuesta con la criada, no sabemos si desde el punto de vista consentido o no consentido, a saber. El caso es que la criada se queda en estado del niño, y el padre reconoce al niño pero se lo quita a la madre. Se lo quita a la madre, con lo cual Leonardo se cría con la mujer del padre que no es su madre, es decir, con su madrastra. Y su madrastra no quiere del todo a Leonardo porque le cuesta trabajo digerir que sea fruto de una aventura extramatrimonial. Con lo cual Leonardo no es tratado por igual ni por parte de la mujer de su padre, ni por su padre, ni por sus hermanos biológicos. O sea, ni por los hijos habidos en el matrimonio del notario con su mujer legal. Con lo cual Leonardo se considera un paria siempre. Y Leonardo siempre no se cría con su madre y siempre tiene ese vacío de quién fue mi madre. Él no sabe quién es su madre hasta que no es adulto. Entonces, según la teoría de Freud, este cuadro puede ser un retrato imaginario de su madre. De ahí, porque claro, los historiadores del arte piensan que es un encargo de un retrato de una tal Lisa Gherardini, de ahí llamada la Gioconda, porque su marido se llamaba, ella se llamaba del Giocondo, Lisa Gherardini del Giocondo, que está a los que veáis, o los que habéis ido a Italia, la iglesia de Santa Úrsula, que es una iglesia maravillosa, está el sepulcro de Lisa Gherardini del Giocondo, se conserva en la tumba, ¿no? Entonces, oficialmente, según la historia del arte, este es un encargo que le hace ese hombre, un encargo de su mujer. ¿Cuál es el problema? Que Leonardo siempre llevó consigo este retrato encima. Todos los viajes que hizo, hasta que murió en un pueblo de Francia, en Amboise, él muere allí, en uno de los castillos de Amboise, protegido por el señor de Amboise, que era uno de los grandes terratenientes del pueblo. Entonces, él muere en ese castillo, está enterrado en ese castillo, y Leonardo muere con este cuadro en su propiedad, con lo cual él no entrega nunca el supuesto retrato. Con lo cual eso da pie a muchas especulaciones, porque claro, un encargo de un retrato de una señora que a ti en el fondo no te compete nada, sino que es un encargo profesional que tú vas a hacer y te van a pagar, tú no te quedas con ese retrato toda tu vida. Tus alumnos no hacen copias de ese retrato, porque la Gioconda del Prado se supone que es una copia de un discípulo de Leonardo de este cuadro. O sea que Leonardo tenía este cuadro en su taller y se lo enseñaba a los alumnos, tanto es así que los alumnos lo copiaban. Y fruto de ese ejercicio de copia, según dicen los restauradores del Prado, es la Gioconda del Museo del Prado, que es una copia gemela, entre comillas, a esta. Con lo cual sí que es cierto que, también es cierto que es un retrato iconográficamente bastante extraño, porque si os dais cuenta la mujer no tiene cejas, es un retrato muy hierático, tiene mucho que ver con la escultura etrusca, que sabéis que la Toscana, el territorio donde nace Leonardo y Miguel Ángel, donde nacen esta gente, esos pueblecitos, ese rosario de pueblecitos, Vinci, Fiesole, es el terreno de los etruscos, que los retratos femeninos misteriosos son fundamentales en barro cocido. Hay aquí unos elementos de genius loci bastante particular. Entonces lo he incluido aquí como una posible, si hago caso a la hipótesis de Freud, aquí hay un intento de Leonardo por investigar sobre cuál pudo ser su madre.
cómo pudo ser su genética. Ha habido casos de informáticos que han superpuesto autorretratos de Leonardo con la Mona Lisa. Han superpuesto las dos caras para así los puntos cefalométricos, los puntos del cráneo, los puntos de los huesos del cráneo se pueden superponer unos a otros y casualmente coinciden. El autorretrato famoso de Leonardo con barba, que está en el Museo de Bellas Artes de Turín, en la Biblioteca Nacional de Turín, que parece ese hombre en Berlín, el mago, calvo con el pelo largo, la barba larga. Los puntos cefalométricos coinciden milimétricamente con el de la Gioconda. Por lo cual no podemos descartar la hipótesis, la intuición, digamos, la intuición torera de Freud. Fijaros aquí qué curioso, vuelvo a traer a Leonardo da Vinci, en un retrato oficial. Claro, aquí tenemos la genética de Cristo, la genética cristiana. Aquí vemos cómo está representada en pintura el código genético de Cristo y San Juan. Aquí tenemos la Virgen de las Rocas, que está en el Louvre, y Leonardo pinta a Cristo y a su primo, pero lo pinta como si fueran hermanos gemelos, realmente. O sea, los dos niños son idénticos. Y esto llamó en su época tanto la atención que tuvo que pintar un segundo cuadro, que también está en el Louvre. O sea, en el Louvre se conservan los dos cuadros. El primero, que es este cuadro se lo encarga el convento franciscano, el convento de la Santa Croce, famoso, florentino, y Leonardo pinta esto. O sea, que no tiene nada que ver con la filosofía franciscana, ni con San Francisco de Asís, ni con los poemas de San Francisco de Asís, ni absolutamente nada. O sea, esa es una de las grandes cosas de Leonardo da Vinci, que le hacen un encargo y él pinta lo que le sale del bolo. Tenga que ver o no tenga que ver con el cliente. Entonces tiene problemas. ¿Qué ocurre? Él hace una representación extrañísima de una Sagrada Familia que no hay por dónde cogerla, porque San José no aparece por ningún lado, Santa Ana no aparece por ningún lado, están en una gruta, la Virgen está pintada a la Inmaculada, es decir, tiene el manto azul celestial como reina del cielo, pero no aparece la Sagrada Familia como tal, y aparece Jesucristo y San Juanito sin nimbos de santidad, de manera que tú no sabes claramente quién es uno y quién es otro. La Virgen, curiosamente, al niño, que fijaros el cuadro lo extrañísimo que es, o sea, el niño que la Virgen está supuestamente apoyando por el hombro, lo normal es que sea Cristo, lo normal, ¿no? Que la madre esté con su hijo, pero es que resulta que el que está bendiciendo al niño que tiene la Virgen es el otro, que lo está sosteniendo el arcángel Uriel, que tampoco tiene nada que ver. Conclusión, no tenemos ni idea qué es este cuadro, pero ni idea. O sea, no tenemos absolutamente ni idea de lo que representa y la filosofía que hay de fondo. Lo que sí tenemos claro es la genética, el parecido físico, el ácido desoxirribonucleico. Como el primo y los dos primos se parecen tanto que son irreconocibles. Algo de esto hay también en el Evangelio de Marcos. Porque cuando llega el prendimiento, Judas le da beso a Jesucristo y lo que dicen, al que yo bese ese es. O sea, al que yo bese ese es. Con lo cual hay alguien que se parece muchísimo a Jesucristo en el colegio apostólico, en su ambiente. Hay alguien que se parece tanto que Judas tiene que darle un beso para que la guardia del templo de Jerusalén lo coja. Y esa frase, al que yo bese ese es una frase bastante curiosa. Con lo cual este cuadro lo he traído porque hay una alusión al mundo genético importante y en este caso conflictivo, la genética desde el punto de vista del conflicto. Claro, los frailes franciscanos que recibieron el cuadro dijeron, ¿esto qué es? ¿Y Jesucristo quién es? Y nosotros no tenemos encargado esto. Entonces, ¿qué hace Leonardo? Repite el cuadro, pero ya le pone a San Juanito la cruz pequeña de San Juanito, ya lo pinta con el borrego claramente, ya le pone a Jesucristo el nimbo, ya el niño Jesús lo tiene su madre, como sería obvio, pero la idea original de Leonardo es un crucigrama que no tenemos ni idea de lo que está hablando, con lo cual es un cuadro que ha despertado ríos de tinta. Hay quien piensa que este cuadro, lo digo porque tiene cierta importancia en Cádiz. En Cádiz tenemos el convento de las monjas concepcionistas, cuya patrona es Santa Beatriz de Silva, que es una escultura allí de Santa Beatriz de Silva en la calle Montañés. Bueno, pues Santa Beatriz de Silva tuvo un hermano
que eran los dos portugueses, João Mendes de Silva, que escribió un libro herético prohibido por la Inquisición de ese momento que llamó el Apocalipsis Nova, y que sabemos que Leonardo tiene un ejemplar del Apocalipsis Nova en su biblioteca. Y él desarrolla, el João Mendes de Silva desarrolla la teoría del gemelo, la teoría de que Jesús tiene un hermano gemelo. Por eso dicen en el huerto: al que yo bese, ese es, para señalar al que es. Claro, esto es un libro que lo escribió en el siglo XVI, XV-XVI, prohibido por la Inquisición, pero yo no sé por qué a los florentinos de la escuela de Leonardo ese libro tuvo cierto interés, y no solo Leonardo, sino que Lucas Crivelli, un pintor de la escuela de Leonardo, también pintó a los hermanos gemelos, al Holy Baby, a los niños sagrados. Con lo cual el tema de la genética en el mundo de Leonardo es bastante interesante. Fijaros, el Greco, damos un saltito temporal, nos venimos a España. El que está con la paleta y los pinceles es el hijo del Greco, Jorge Manuel, que era arquitecto, básicamente arquitecto, pero sí, su padre, este cuadro está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, un cuadro magnífico. Si su padre lo pinta como pintor, es que los quiere reivindicar como pintor, no como arquitecto. Con lo cual aquí hay una reivindicación de clase, ¿no? Aquí hay una reivindicación de cómo es un poco el retrato que hemos visto antes de lo de Alberto Durero. ¿Qué ocurre? Que la Manuela Mena, la jefa de conservación del Museo del Prado, lanzó en el 2005-2006, creo recordar, una teoría en la que dice que el hombre con la mano en el pecho, que lo llamamos así porque no sabemos el título del cuadro, que esa es otra cosa. O sea, estos cuadros no tienen título porque el autor no se lo ha puesto, porque son retratos familiares, son retratos del ámbito doméstico. En el siglo XVII los pintores pintaban un 99% por encargo, de iglesias o de reyes. O sea, que no pintaban por capricho, no pintaban por azar. Entonces, cuando pintaban un cuadro, cuando veáis un cuadro en un museo que ponga retrato de hombre, figura masculina, es que es un familiar del artista o un amigo, que no nos ha llegado el nombre, que los historiadores del arte no saben a quién se refiere y le ponen ese título genérico, ¿no? Entonces Manuela Mena tiene la teoría de el caballero con la mano en el pecho, que se llama así porque no sabemos quién es, y aparece como dando juramento, tampoco sabemos muy bien qué está haciendo el hombre con la mano en el pecho. Esto es una especie de Giocondo, esto es una especie de Gioconda masculina, es un retrato, un busto enigmático que no sabemos quién es. Pues Manuela Mena piensa que es un retrato de Jorge Manuel, del hijo de el Greco en una edad un poco más avanzada. También coincide que autorretratos del Greco, autorretratos certificados no tenemos. Tenemos sospechas de que en cuadros más genéricos está el Greco metido. Como por ejemplo en el entierro del conde de Orgaz, se supone, está claramente Jorge Manuel pintado de niño, que es el niño que lleva la vela en primer término, pero hay un retrato al fondo entre los propios caballeros toledanos, que están muchos amigos del propio Greco, se supone que está él metido. Después hay un cuadro de San Pedro y San Pablo, que los historiadores piensan que la figura de San Pedro puede ser un autorretrato del Greco por el parecido que hay con el supuesto autorretrato del conde Orgaz, que está en el cuadro del conde Orgaz. Pero lo que sí es verdad que el Greco pinta a su hijo como retrato independiente, pero a él no se autorretrata como retrato independiente, con lo cual no tenemos elementos de comparación. Si a Jorge Manuel, que tenemos aquí con la paleta, le echamos 15 años más, puede ser perfectamente Diego Caballero con la mano en el pecho. Con lo cual puede haber aquí un cruce genético, porque los puntos cefalométricos coinciden, la gracia de las manos, en lo grácil de las manos, que yo creo que ahí mira un poco Velázquez cuando pinta su autorretrato en las propias meninas, ¿no? Como coger el pincel como si fuera la pluma de San Juan, ¿no? Coger una gracia con las manos tremenda. Sabemos que Diego Velázquez visita a El Greco con su suegro Francisco Pacheco. Pacheco odia la pintura de digamos, El Greco, y Diego Velázquez, que es mucho más inteligente, reconoce a El Greco como el gran maestro de la pintura de su momento, ¿no? Y tiene influencias veladas de la pintura de El Greco, de Domenico Greco. Fijaros qué curioso, aquí tenemos a Diego Velázquez y a Francisco Pacheco. Fijaros que los dos han pintado a la misma persona en la misma posición. Aquí hay una pintura genética familiar. El cuadro de la mano de mi mano izquierda es una Santa Rufina, patrona de Sevilla,
que Pacheco, como pintor afincado en Sevilla y sevillano de ejercicio, influyente en Sevilla, evidentemente pintó a las patronas de la ciudad, ¿no? Entonces él utiliza a su hija Juana Pacheco, futura esposa de Diego Velázquez, como modelo para Santa Justa y Santa Rufina. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa más curiosa? Que el yerno utiliza a la misma persona prácticamente en la misma posición, pero ya no la pone a lo divino. Pacheco hace un retrato a lo divino, pero ya Velázquez hace un retrato humano, con lo cual aquí se ve un poco la diferencia de principios que los historiadores han visto siempre entre yerno y suegro. Siempre se ha visto diferencias técnicas, claro, de que Diego Velázquez es un genio de la pintura y el suegro no. Entonces cuando pintan el mismo tema, el cuadro de Diego Velázquez está mejor pintado que el que pinta Pacheco. Pero realmente este tipo de cuadros, ahora, esa relación, esa cosa que sobre todo viene del mundo de Ortega y Gasset, que son los que describen, los que descubren la generación literaria del Diego 98, son los que ponen en valor el Greco, son los que ponen en valor la pintura española del 16 y del propio 17. Cuando estudian a Diego Velázquez, pintan a Diego Velázquez como una persona que sabe que su yerno es inferior a él, que hay una distancia kilométrica en él, que hay una distancia conceptual tremenda entre los dos maestros, y entre maestro y discípulo, y esa relación ya se está corrigiendo. Ya los historiadores no tienen tan claro que Velázquez se alejara mentalmente de su maestro, porque estamos descubriendo cuadros muy dispersos de la mitad de la etapa sevillana de Velázquez, es decir, de 1613-12 a 1619, que hace el primer viaje a Madrid y ya a partir de ahí se queda en Madrid. La vieja friendo huevo, que está en el Metropolitan Museum, de 1618. ¿Qué ocurre? Que vemos que utiliza los mismos modelos que su maestro y utiliza las mismas posiciones en los cuadros de su maestro, con lo cual hay ahí una época de su vida en el que él reconoce a su maestro como un gran artista, realmente. O sea, esa supuesta superioridad intelectual que tiene Velázquez con su suegro se está revisando. Y aquí hay un juego familiar, fijaros qué curioso, aquí hay un juego familiar genético bastante curioso de retratos a lo divino. Aquí tenéis a Santa Justa pintada por Francisco Pacheco, y aquí tenéis a la Santa Justa que pinta Velázquez, que está en la Fundación Focus Abengoa. Fijaros cómo Diego Velázquez utiliza exactamente la misma iconografía del suegro 30 años después. O sea, este cuadro ya lo pinta Velázquez cuando está en Madrid, cuando ya no está en Sevilla, cuando el suegro incluso ha muerto, ¿eh? Y sin embargo, él tiene la reminiscencia de la iconografía del suegro. Y no solo eso, sino que copia a su suegro en el concepto mental. El suegro pinta a su hija, a Juana Pacheco, como modelo para la Santa Justa. Y Velázquez hace lo mismo con su propia hija. O sea, que aquí tenemos a la madre y a la hija pintadas como santas. Retratos a lo divino. Pero qué juego más divertido familiar. Los dos tienen que pintar santos para iglesias, pero utilizan el personal que tienen doméstico, y a mí lo que me parece enternecedor que un pintor tan ambicioso como Velázquez, tan intelectual, tan inteligente, tan conceptual, tan filosófico, después tiene esas servidumbres con el suegro, ¿no? Tiene ese cariño, ¿no? Ya me gusta mucho, es bastante novelesco esto, ¿no? Imaginarse a Velázquez ya fuera de Sevilla sin haber vuelto más, porque no consta que Diego Velázquez vuelva otra vez a Sevilla desde que se va. Él se va en 1618 y no vuelve más. Las comunicaciones en el siglo XVII, tú te ibas de una ciudad a otra y no había WhatsApp, no había webcam para verse, o sea, tú no veías más a tu familiar. Con lo cual Pacheco y Diego Velázquez no se vuelven a ver, que tengamos constancia. Porque para colmo, cuando muere Pacheco en 1649, que muere de la peste de 1649, Velázquez está en Roma en el segundo viaje, con lo cual él no asiste siquiera a los funerales del suegro, al que le debe todo, realmente le debe todo, porque claro, Pacheco es íntimo amigo de Sanlúcar, porque los dos nacen en Sanlúcar, de nada más y nada menos que el conde duque de Olivares, que era el todopoderoso valido del rey Felipe IV. O sea, ese hombre era el hombre más poderoso del planeta realmente, porque Felipe IV era el rey, pero el valido del rey era realmente el que movía el bacalao.
¿Qué pasa? Que nace en Sanlúcar de Barrameda y es amigo de la infancia de Pacheco. Por eso Velázquez puede ir a Madrid a pintar al rey. Ahí tenemos los enchufes de toda la vida. ¿Qué ocurre? Pues claro, Velázquez sabe que aunque su suegro pinta un poquito peor que él, le debe todo lo que tiene. Con lo cual hay una relación ahí de distanciamiento intelectual, pero de cercanía afectiva. Tanto es así que un genio como Velázquez, tan original, que es capaz de reinventar la mitología, que es capaz de pintar un cuadro tan complejo como Las hilanderas, que se escribe en ríos de tinta. O sea, Velázquez es un pintor, Velázquez es Woody Allen, o sea, Velázquez es un pintor del siglo XX, Velázquez es un tío que es capaz de coger un tema de la metamorfosis de Ovidio y pintar un cuadro que partiendo de la metamorfosis de Ovidio todavía está vigente hoy. Y todavía hay gente escribiendo sobre el significado profundo de ese cuadro. Con lo cual tenemos a un tío que es lo que hoy se llama un creador de contenido, claramente. Y sin embargo se pliega, tiene momentos en los que Velázquez se pone cariñoso y se pliega a los postulados del suegro. Entonces no solo imita la iconografía del suegro, sino que repite el ritual. Mi suegro pinta a mi mujer como patrona de Sevilla, y yo pinto, que era su hija, y yo pinto a mi hija, la hija de mi mujer, como patrona de Sevilla. ¿Os dais cuenta qué cosa más curiosa? ¿Cómo se mueve aquí la genética? Fijaros, esto ya lo que os voy a plantear es una hipótesis mía, totalmente, que la podéis tomarla o dejarla. Aquí tenéis el autorretrato famoso de Velázquez en el cuadro de las Meninas, y aquí tenéis un retrato de niña. Claro, un retrato de niña, este está en la Spanish Society de Nueva York. ¿Ya son las 8? ¿Ya llevo una hora hablando? No son menos cuarto todavía. Vale. No asustarme. Yo es que estoy súper a gusto, por lo cual. Entonces, fijaros, aquí tenemos dos cuadros que os he puesto. Uno está en la Spanish Society de Nueva York, que es el retrato de niña, porque no sabemos quién es. Y otro es el autorretrato de Diego Velázquez del cuadro de las Meninas, ¿no? Que lo he puesto porque es el último autorretrato. Yo siempre cuando explico a los alumnos de la universidad o lo que sea, el cuadro de Diego Velázquez de estos Meninas, yo siempre digo que Diego Velázquez era un chico Armani. Velázquez era un tío guapísimo, para la época. O sea, aquí a Diego Velázquez le quedaban 6 años de vida, 6 años de vida, Y está delgado, no tiene barriga, tiene el pelo negro, tiene los dientes. Esto en el siglo XVII, con la poca higiene del siglo XVII, con la alimentación del siglo XVII y demás, o sea, eso es un milagro llegar a esta edad con esa gentleman. O sea que Diego Velázquez de entrada es un hombre bastante guapo. Yo digo que es un chico Armani, muy elegante. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo el embajador inglés, le escribió una carta al propio rey Felipe IV, cuando está Felipe IV haciendo una fiesta en la isla de los Faisanes, que es el último trabajo que hace Velázquez como aposentador real, organizar toda esa macro recepción, que era uno de sus trabajos, no solo como pintor, sino como aposentador real. Dice, he visto a vuestro pintor de cámara, lo he confundido con el primer ministro. Con lo cual Diego Velázquez era un tío bastante mono para su época. Y que murió en plena forma. ¿Qué pasa? Que esta niña, desde mi punto de vista, se parece muchísimo. El pelo es exactamente igual, la gravedad del gesto es exactamente igual, la caída de ojo es exactamente igual, esa cosa melancólica un poco portuguesa que tiene Velázquez, esa parte de los de Silva, porque digo Velázquez de Silva, es de Silva Velázquez, perdón. ¿Qué pasa? Que cuando él le entra la neura de ser caballero de la Orden de Santiago, lo portugués lo intentó camuflar como pudo. Entonces se cambió el apellido y se puso un apellido castellano viejo como Velázquez. Y el de Silva, que es da Silva, lo echó un poquito así como para el lado. Entonces, claro, él tiene esa tristeza un poco portuguesa, esa melancolía un poco así y tal. Y yo a la niña se lo veo claramente. Con lo cual yo creo que esto es un retrato de su nieta claramente, porque se parece muchísimo. Y además ayuda a eso que el cuadro está inacabado. Si veis en la forma de las telas, la forma del paño está completamente inconcluso. Pero es un retrato muy cercano, es casi una foto familiar, casi una foto de carnet, para que me entendáis.
con unos digamos parecidos enormemente razonables. Entonces aquí hay un intercambio genético bastante curioso. Fijaros, él como pintor real, en la época, en su trabajo profesional, también se encuentra con las dificultades de representar la genética. Porque los Austrias también tenían un físico muy notable, muy marcado. Hay radiografías de cuadros de Diego Velázquez, de retratos, en el que Velázquez hace la virguería máxima, que es sobre un retrato del padre pintar a la hija encima modificando los rasgos. O sea, eso es impresionante ya, ¿no? O sea, debe ser un genio bestial. O sea, aprovecha el cráneo alargado, el prognatismo del mentón y convierte a un retrato fallido del rey en un retrato de la hija, por el parecido físico. Eso lo hemos visto con las propias radiografías. No me puedo meter en el jardín del cuadro de las Meninas, pero cuando vino a restaurarlo John Berger, que fue en el año 92, que restauró el cuadro de las Meninas, que lo trajeron del Metropolitan Museum de Nueva York para que restaurara el cuadro. Eso fue un capricho que tuvo el ministro de Cultura Javier Solana, que era a la sazón el ministro de Cultura, que se cabrearon todos los restauradores del Prado, porque dijeron, oye, mira, que nosotros hemos restaurado aquí todos los cuadros gordos y estamos perfectamente capacitados para limpiar esto. No hace falta que te traigas tú una estrella del rock para que él restaure el cuadro del cuadro de las Meninas. Bueno, se le hizo la radiografía y salió una cosa que, ya que os tengo a todos delante, es apasionante. Donde está el autorretrato hay una menina debajo. O sea, Velázquez no se pintó él desde el primer momento. Eso es fascinante. ¿Por qué? Porque el sentido del cuadro lo cambia por completo. O sea, él pinta todas las meninas, pero llega un momento que hay una menina que la borra y encima se pinta él. Eso ya cambia por completo, no solo es la anatomía del cuadro, sino el sentido simbólico. ¿Por qué? Porque al pintarse él ya pinta el lienzo. Al pintarse el lienzo ya pinta el espejo. Y al pintar el espejo ya pinta a los reyes reflejados en el espejo. Yo estoy convencido que esa idea se la da Felipe IV. Lo tengo claro. Pilar, que me estás mirando, yo lo tengo clarísimo. O sea, eso es un juego entre el rey y él. Y es el rey el que convierte un cuadro de corte en un cuadro genial. Porque si a ese cuadro le quitas el espejo, le quitas el misterio de quién está Velázquez pintando, dónde están los reyes, dónde no están, se queda en un cuadro con 5 meninas y punto final. Yo creo que es el rey el que le dice, píntate tú en el cuadro, porque yo creo que él, en el siglo XVII, con el protocolo real del siglo XVII, él no se hubiera atrevido a retratarse motu propio en mitad de la familia real como uno más de la propia familia real, porque no lo era. Velázquez no dejaba de ser un criado, cualificado, amigo del rey, todo lo que tú quieras, pero un criado con un sueldo. O sea, él no era de sangre azul. Con lo cual, si nos ponemos en la mentalidad del siglo XVII, ningún pintor, ni Rubens siquiera, que era un príncipe europeo, se atrevía a autorretratarse de cuerpo entero en mitad de las infantas de España. No creo, vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Y además es un cuadro que el rey tiene en su despacho después, cuando Velázquez lo pinta. Por lo cual, ahí hay un juego de amistad, un juego conceptual entre el mejor amigo de Diego Velázquez, que es el rey, Felipe IV, su mejor amigo, el que mejor lo conoció. Los dos que mejores se pudieron conocer íntimamente fueron Velázquez al rey y el rey a Diego Velázquez. Y yo creo que es el rey el que le dice, métete tú en el cuadro. Y al meterse él en el cuadro ya le da la idea genial. O sea, yo creo que el genio ahí fue el propio Felipe IV, no el rey. Esto, Kit Kat, ¿no? Una nota a pie de página. Fijaros, este dibujo a mí me marcó muchísimo cuando era estudiante. Este es un dibujo de Rembrandt. Claro, aquí me di yo cuenta, yo pensaba, quizá por influencia de la literatura y sobre todo por influencia de la música, yo pensaba que el virtuosismo técnico a la hora de ser un buen artista o un artista eficaz era fundamental. O sea que para transmitir las ideas que yo tenía en el corazón y en la mente, las manos no tenían que estorbarme. O sea, yo tenía que tener un conocimiento técnico, una técnica lo suficientemente depurada y virtuosa para yo pintar lo que a mí me diera la gana al 100%, sin que mi idea perdiera por torpeza de manos. Yo estuve años y años pensando eso, y años siendo el más listo de la clase y dibujando más que nadie y todo ese tipo de cosas, hasta que vi este dibujo de Rembrandt. Y cuando vi este dibujo de Rembrandt me di cuenta de que se puede hacer una obra maestra del arte universal en medio folio.
O sea, este dibujo es así, de chico, así. Y es el momento en el que un bebé empieza a andar, fijaros. Y está plasmado con un garabato, o sea, con 4 líneas. O sea, la economía de medio es total, el virtuosismo no hay ninguno. O sea, no están pintadas las caras, no están pintadas las telas. O sea, y hablo de Rembrandt, que es un pintor de un virtuosismo brutal. O sea, que cuando Rembrandt pinta un cuadro, las telas, los brocados, las golas, las mangas, los pelos, los paisajes, esto es un genio manual. O sea, que Rembrandt es un pintor con un virtuosismo como no ha habido ninguno. Pero fijaros cómo, sin ningún tipo de virtuosismo, o sea, es que esta mujer con el cubo en la mano, es que está completamente viva mirando al niño. Y la cara no existe, la cara. O sea, es una T y está mirando al bebé. O sea, este cuadro, este dibujo a mí me da hasta miedo de verlo. O sea, este dibujo para mí es una obra de arte de la humanidad. O sea, este dibujo es como una obra de teatro de Shakespeare, como un poema de Lope de Vega, como una sonata de Mozart. Esto es una obra maestra de la historia de la cultura de Europa. Porque no se puede, es que es una Polaroid. O sea, es una fotografía con plumilla. O sea, cómo capta una escena absolutamente fugaz, porque esto pasa en un minuto, que esto un pintor actual, si no es con una foto al lado, lo hace. No es capaz de hacerlo. O sea, no tiene la destreza suficiente de plantear esta imagen de los primeros pasos de un bebé, que el padre o quien sea está aquí agachado esperándolo, si no tiene una foto delante, que le hayan hecho una foto con el móvil, ¿eh? Esto visualmente, o sea, este hombre ha tardado 1 minuto y medio en pintar esto, ¿eh? Y la verosimilitud, y la exactitud, y la destreza es brutal. O sea, a mí este dibujo me hundió. ¿Por qué? Porque me desmontó todo lo que yo pensaba. Y parte de eso está en la forma de pintar de los cuadros que están fuera. Los que ya los habéis visto, os daréis cuenta que no estoy buscando el virtuosismo en ningún momento. No estoy buscando el triple salto mortal, no estoy buscando pintar un coche mejor que nadie, una tela mejor que nadie, una chaqueta mejor que nadie. Estoy buscando que los elementos plásticos, como pasan aquí es un dibujo de línea en el que, o sea, el quiebro de cintura de esta mujer expresado con esta línea curva, eso es de llorar. O sea, eso, ¿cómo se puede hacer eso? O sea, ¿cómo se puede hacer tanto con nada? ¿Cómo se puede hacer tanto con nada? O sea, ¿cómo se puede tener el ojo tan entrenado? ¿Cómo se puede ser tan bestia de hacer un dibujo de línea que es un garabato y que haya vida ahí? Y que esté el dibujo vivo, palpitante. O sea, este dibujo es como una cascada, o sea, este dibujo que está palpitando. Es la realidad. Y la realidad con nada. Con lo cual, este dibujo es una cura de humildad en muchos sentidos. Porque nosotros estamos ahora cuando tenemos que hacer exposiciones, y cada exposición 30 cuadros, y si son grandes los cuadros mejor. Y llega este y en medio folio hace una obra maestra de Europa. Y nos echa a todo el mundo a los albañiles, claramente. Entonces, claro, este dibujo lo he puesto porque a mí me cambió completamente el concepto de que la técnica era importante hasta cierto punto, que era quizás más importante, por un lado, la emoción real de lo que estoy pintando, y por otra parte, la reivindicación de la pintura como tal. No enmascarar la pintura. Con lo cual yo me di cuenta que yo no podía no tenía que rendirle pleitesía a la fotografía. Claro, como yo estoy pintando escenas que yo no he vivido, porque los cuadros míos es mi familia antes de nacer yo. Ese fue el arco temporal que yo me impuse. O sea, yo me impuse, en términos literarios, ser un narrador omnisciente. O sea, yo veía por un agujerito, antes de nacer, la familia en la que iba a caer. Con lo cual yo estaba pintando a mi madre con 15 años, a mi tío Pepe de Monaguillo con 5... o sea, yo estaba pintando los años 40, los años 50, los años 60, los años 70 en los que yo no estaba en el mundo. Con lo cual es una exposición autobiográfica, pero no es una exposición autobiográfica. Esa paradoja también me impulsó a pintarla. Porque es autobiográfica, porque todo lo que están pintados me concierne, pero yo no aparezco en ningún momento. Pero estoy omnipresente, porque la visión que hay es la mía. O sea, soy yo mirando desde fuera, no sé si me entendéis. O sea, no estoy, pero estoy constantemente. Es una manera de no estar estando, curiosamente. Entonces, esa paradoja, esa complejidad, es lo que a mí me dio el cosquilleo ese en el estómago, que de todas las ideas que se te ocurren de pintar, voy a pintar bodegones, voy a pintar paisajes de Roma, voy a pintar, que por cierto, el mes que viene voy a hacer una exposición individual en la Galería Morfia de paisajes de Roma, eso para que vayáis a verla, pero ya en color y tal y cual. Pero bueno,
cuando yo manejo varias ideas y cuál de ellas va a tomar cuerpo, es como cuando te enamoras de alguien, ese cosquilleo, cuando tú notas un mariposeo dentro, decís, uy, esto es más complejo que solamente pintar a mi familia. Esto tiene otras connotaciones, esto tiene otras derivadas, esto tiene otros elementos que están por encima de mi familia y que están más allá de mi familia, ¿no? Y era ese, cómo jugar con el tiempo. Como os dije al principio, el tiempo del arte puede ser el tiempo del no tiempo. O sea, un escritor puede hablar de un tiempo que no ha vivido. Un escritor puede hablar de un tiempo del que no se acuerda. Un tiempo del que no se acuerda. Y eso no lo puede hacer nada más que los artistas y los escritores. Fijaros, aquí tenemos el siglo XIX, aquí tenemos un cuadro de Klimt, en el que vemos una madre con el niño, aquí vemos una apología genética, claramente, ¿no? Los niños parecen un poco el cuadro de Leonardo, de la Virgen de las Rocas, a lo moderno. Aquí tenemos un cuadro de Laurence Alma Tadema, ya voy corriendo un poquito más, porque ahora vienen cuadros interesantes, en lo que sé que me voy a... Fijaros, el gran pintor de la genética es Joaquín Sorolla. ¿Por qué? Porque Joaquín Sorolla pintó a su familia millones y millones y millones de veces. O sea, es el pintor que más ha pintado a su mujer de la historia de la pintura. A su mujer solo la pintó más de 400 veces. Se hacen exposiciones de Clotilde García, retratos de la mujer de Joaquín Sorolla, desnuda, vestida, de mantilla, de no de mantilla, de valenciana, de a caballo, en la playa, todo, o sea, absolutamente todo. Y vemos cómo en este cuadro familiar que le está haciendo Sorolla, es un gran admirador de Diego Velázquez, claro, está haciendo un guiño a las propias meninas, él está reflejado en un espejo, él está pintando, y es un retrato familiar en el que su hijo Joaquín está dibujando a su hija María, y vemos como María tiene la cara redonda de Joaquín, como María se parece al padre. Sin embargo, como el hijo y la otra hija se parecen a Clotilde, se parecen a la madre, un rostro más alargado. Fijaros cómo Sorolla es un retratista tan eficaz que maneja muy bien los elementos genéticos. Sorolla prácticamente es el pintor de la genética. ¿Por qué? Porque pinta muchísimo a su familia, con lo cual está ahí haciendo, además él en sus cartas, que se conservan muchísimas cartas, lo dice, que él lo que le interesa de los retratos familiares es ver cómo se parecen unos a otros y cómo es capaz de captar ese hilo de parecidos, ¿no? ese cordón umbilical entre unos y otros. Fijaros otro cuadro de Sorolla de una gitana, la gitana María se llama, María la Sevillana. Esta es de la estancia que tuvo Sorolla en 1910 en Sevilla, que pintó el famoso cuadro de la Semana Santa para la Hispanic Society de Nueva York, que pintó nazarenos de una cofradía, el palio de otra. Ese cuadro es un collage así un poco raro, y pintó varias escenas de gitanas y demás que le atraían mucho, y os he puesto esto porque tenemos a la madre y a la hija en una racialización tan grande como en la raza gitana. Fijaros este cuadro de Frida Kahlo, que Frida Kahlo pinta el árbol genealógico. Pinta el árbol genealógico. Este es un cuadro puramente hispanoamericano, ¿eh? O sea, esto no hay pintor europeo que pinte este tipo de cuadros, que parece una orla de la facultad de fin de carrera. Aquí vemos a ella de niña y vamos viendo incluso el feto. Es que tengo las manos y no me da el ratón. Y vamos viendo el feto en la madre, vemos a ella, vemos el feto de ella dentro de la madre, el cordón umbilical con la madre, el padre, los abuelos, los bisabuelos, y vamos viendo un poco lo que se ve en mi exposición también, cómo la ropa va definiendo la antigüedad, como las barbas estas de chivo del siglo XIX, las pajaritas del siglo XIX, se ve una generación anterior de la posterior ya con la corbata, con la perilla. Eso también se ve en mis cuadros cuando pinto los coches. Vemos R8, vemos Cadillac, vemos coches de los años 60, vemos coches de los años 70, vemos vestimenta de los años 40, vemos monjas de los años 40, anteriores al concilio, vemos a mi tío Pepe vestido de monaguillo con un bonete, cosa que ya los niños actuales no van así vestidos de digamos, monaguillo, con lo cual también en las indumentarias también hay una cosa de pintura costumbrista que también me interesaba a mí mucho, ¿no? No solo pintar el hecho familiar en sí, sino la evolución de 4 generaciones de España, de Andalucía, a lo largo de la exposición. Fijaros Lucian Freud, ¿no? Fijaros el retrato de su madre y el autorretrato de él posterior. Fijaros cómo la mirada es exactamente la misma, ¿eh? Esa mirada pasmada,
esa mirada como de cocodrilo, ¿no? Una mirada inquietante que tenía tanto él como la madre, esa mirada fija que te está mirando como los faros de un coche que te está diseccionando, ¿no? Que te sientes diseccionado delante de esa persona, ¿no? Una mirada, y los dos tenían la misma mirada, ¿no? Y como Lucian Freud, claro, como Lucian Freud domina perfectamente esos elementos, como los tiene en cuenta a la hora de que se note claramente que es un retrato de su madre y un autorretrato suyo, ¿no? Hay un componente genético ahí que él no intenta disimular en ningún momento para nada. Fijaros, estos cuadros son bastante poco conocidos porque bastante poca gente sabe que Buero Vallejo era un pintor extraordinario. Buero Vallejo ha pasado la historia como, digamos, autor teatral, como dramaturgo, pero Buero Vallejo estudió primero Bellas Artes, en un caso como Rafael Alberti, que fue primero pintor y luego poeta. Pues Antonio Buero Vallejo estudió Bellas Artes antes de dedicarse a la literatura, a las obras de teatro. El famoso retrato del poeta Miguel Hernández en la cárcel de Alicante, que está en todos los libros de historia de la literatura y tal, es el retrato que le hace Buero Vallejo, que están los dos presos, ¿no? Que esto me da pie a hablaros de una cosa bastante interesante, que es como el retrato pictórico se impone, con todo mi respeto y mil perdones a los fotógrafos, al retrato fotográfico. Y eso se ve muy bien cuando un pintor del siglo XX pinta a un intelectual del que hay muchas fotografías. El famoso retrato de los billetes de Juan Ramón Jiménez con esa perilla que parecía árabe, ¿no? esa perilla moruna, es el dibujo que le hace Daniel Vázquez Díaz. Y hay infinidad de fotos de Juan Ramón Jiménez. Pero el retrato dibujado adquiere el hecho de hacerlo a mano, el hecho de una persona que pinta a otro, un ser humano plasmar a otro, le da un peso que al final el retrato que ha quedado en el inconsciente colectivo es el pintado, no es el retrato fotográfico, que de fotos de Juan Ramón hay a patadas. Sin embargo, todas se ven más triviales, más de circunstancias, y el retrato de Vázquez Díaz es lo que tiene solemnidad. Tanto es así que es el que se puso en el billete, creo que es de 1000 pesetas, no me acuerdo yo bien. Y eso pasa con el retrato de que le hace Buero Vallejo al poeta Miguel Hernández, que es el que en los manuales de literatura que estudiamos en bachillerato, cuando poníamos Miguel Hernández no salía ninguna foto, que hay un montón también, del poeta Miguel Hernández, sino que salía el retrato de Buero Vallejo porque lo define, lo define. Hay una frase de un filósofo ruso que con la edad me estoy dando cuenta que me acuerdo de la frase, pero no me acuerdo de la gente que lo decía. Lo leí cuando estaba estudiando. Era un filósofo ruso que dijo una frase definitiva que a mí me encanta, que dijo que pintar es nombrar las cosas correctamente. A mí me hace muchísima gracia el correctamente. O sea, pintar es nombrar las cosas correctamente. Entonces, esa frase a mí me parece maravillosa y que define muy bien el ideal que debe de tener un pintor, ¿no? Redefinir las cosas. Entonces, eso pasa con los retratos. Un retrato de nuestro gaditano Hernán Cortés tiene más fuerza que todas las fotos que se hagan de la persona. O sea, el retrato del presidente de la fundación del BBVA tiene muchísima más fuerza. El retrato que le ha hecho Hernán, esa cara de capitalista duro y tal igual, tiene más potencia que las fotos que le haga un fotógrafo del diario ABC o de El País. O sea, el buen pintor, que no digo que yo lo sea, digo Hernán Cortés, el buen pintor nombra correctamente las cosas. Nombra las cosas de tal manera, las redefine, de tal manera que ya es un camino sin fin. Entonces, aquí tenéis un autorretrato de Buero Vallejo. Un autorretrato. Buero Vallejo tenía fama de que era muy triste y de que tenía la cara muy blanca. Y hay una anécdota que cuando murió este hombre, Baroja, que murió en los años 60, Baroja vivió 90 y tanto, 99 años, 98 años, y cuando murió Baroja, este hombre fue al sepelio, evidentemente. Y nuestro gaditano Fernando Quiñones, que tenía mucha gracia, y a veces una gracia bastante malévola, le dijo a Buero Vallejo: Antonio, que vienes a quedarte de la mala cara que tenía, una cara blanca, verdosa, que como tampoco tenía sentido del humor, le sentó como un tiro. Bueno, pues aquí tenéis un retrato de la madre de Buero Vallejo, que os lo he confrontado con un autorretrato de Buero Vallejo, y se ve perfectamente cómo capta los elementos de parecido real, ¿no? Esto es lo he traído primero por esto, pero podía haber traído otra gente, pero me hacía ilusión compartir con vosotros cuadros de un pintor que está muy poco reivindicado como pintor y como dibujante. Buero Vallejo es un auténtico fiera, ¿eh? O sea, Buero Vallejo es uno de los mejores dibujantes del siglo XX español, ¿eh?
Lo que pasa es que sus obras de teatro lo han eclipsado. Fijaros, aquí tenía David Hockney, un pintor inglés que está vivo. Ahora ya hablamos de artistas vivos, hemos hablado de Lucian Freud. Y aquí tenemos a David Hockney, que es un retrato de la madre y un autorretrato suyo. Os reconozco que he hecho un poco de trampa, porque os he puesto dos dibujos que se parecen mucho, la técnica es exactamente la misma y la gama de colores es exactamente la misma, con lo cual eso ayuda a que se vea el parecido entre uno y otro, ¿no? El cruce genético que hay entre un elemento y otro. Y ahora fijaros, una cosa que ha habido en la pintura bastante peleaguda es el trato con la madre, la representación de la madre. Claro, la madre en literatura, fijaros, o sea, la madre en literatura, desde la novela de Gorky hasta nuestros días, la madre ha sido una figura ambivalente de amor y odio. La madre amorosa por un lado y después la madre araña por otro lado, dominante, ¿no? Que la madre como de la película de Psicosis, ¿no? Por un lado está la madre chunga y por otro lado está la madre que hacía galletas en el horno, invitaba a tus compañeros del instituto a merendar. Entonces los pintores han representado a la madre de una manera muy ambivalente. Fijaros como aquí tenemos en Rembrandt, este sí es un cuadro de un virtuosismo técnico bestial. Fijaros como aquí Rembrandt despliega todo su conocimiento bestial en una imagen de la madre ensimismada, oculta, de una vida interior potentísima, una mirada que mira hacia adentro, no mira hacia afuera, no enfoca la mirada para nada. Con lo cual aquí Rembrandt, a partir de su madre, está representando la mujer, la figura de la mujer en el antiguo régimen, ¿no? Una mujer metida en casa, con una vida interna bastante fuerte, desarrollando un mundo interior psicológico bastante potente, mientras que los varones desarrollaban el mundo de acción, ¿no? El mundo de puertas para afuera, las mujeres desarrollaban una psicología de puertas para adentro, ¿no? Entonces aquí en ese retrato de Rembrandt de la madre se ve todo ese mundo, esa boca apretada y esos labios tan poco sensuales, ¿no? Esa madre distante un poco. Este ya es increíble, ¿no? Esta es la madre de un mueble prácticamente, ¿no? O sea que no hay... Es la impersonalidad, ¿no? Este es Sisley, un cuadro de Sisley, inglés del siglo XIX. La madre es un decorado más de la casa, que es decir, que no puede haber más distancia entre la imagen que tiene el pintor de su madre y el propio pintor. O sea, aquí no hay amor por ningún tipo, no hay empatía por ningún tipo, hay una distancia. La madre tiene la misma dignidad que el cuadro que está detrás. O sea, el mismo tratamiento, la cortina que está detrás, es un elemento más pictórico, parece que ha pintado un bodegón. Fijaros el retrato que le hace el sevillano Romero Resendi, que es un retrato maravilloso, ese abrigo es impresionante, pero fijaros la cara de contrariedad, ¿no? Aquí hay una relación con la madre chunga, o más o menos chunga. O sea, la madre era, el padre de Romero Resendi era médico, la madre quería que el hijo fuera médico, el hijo salió pintor borrachín, tuvieron bastantes disgustos familiares, y claro, aquí tenemos un retrato complicado. Esta es mi visión. Claro, mi visión de mi madre, pues una niña del mentidero. Mi madre nunca dejó de ser una niña para mí, tuvo esa dulzura, jamás la perdió. Mi madre era una madre vocacional, una madre que por circunstancias de salud le dijeron que no podía ser madre cuando era adolescente. Los médicos de la época le dijeron que no iba a poder ser madre. Entonces, cuando lo fue, pues nos cogió con muchas ganas, a mi hermano y a mí, y nos regaló una infancia absolutamente bestial, ¿no? Llena de cariño y tal. Entonces el cuadro mío pues, es una imagen que no tiene nada que ver con esto, salvando las distancias pictóricas, más allá de las distancias pictóricas de un pintor bueno y yo, pero lo que hay es una visión, fijaros la psicología del cuadro, es una visión absolutamente idílica de la madre. O sea, yo tengo una visión idílica de la madre. Mi exposición, aunque haya parte de duelo, porque si no hubiera perdido a la mitad de la familia, posiblemente no hubiera hecho la exposición, pero yo he intentado trascender el duelo, dicho de manera literaria. O sea, no es una exposición creo que dolorosa, no transmite eso, transmite una Arcadia, de ahí el título de In Arcadia Ego. Fijaros, aquí mi abuelo y yo, ¿no? Mi abuelo Antonio y yo. O sea, mi abuelo Antonio, claro, esto es otro ejercicio, este es otro ejercicio que a mí me parecía fascinante. Mi abuelo Antonio murió en el año 60 y yo nací en el año 79. Con lo cual, claro, yo estaba pintando en mi estudio a un señor que yo no he conocido, pero que tiene el 80% de mi cara. Eso es una cosa rarísima. Eso es una cosa rarísima. Rarísima. Y que a mí me parecía interesantísimo como elemento pictórico. O sea, como ejercicio artístico.
como ejercicio artístico porque sabía que estaba haciendo equilibrismos con el tiempo. Sabía que estaba haciendo equilibrismos con el tiempo. Entonces, al verme yo haciendo equilibrismos con el tiempo, digo, lo que estoy haciendo es interesante, medianamente. O sea, estoy pintando un señor que se parece a mí muchísimo, evidentemente, pero yo no lo he conocido. Ni he tenido ningún tipo de relación con él, ni lo he visto. Pero tiene mi cara. O sea, un desconocido tiene mi cara. O sea, es la teoría del doble. La teoría del doble. Creo que hay un cuento de Hoffman de uno que se encuentra con su doble, ¿no? Y se asusta porque un fantasma es su doble. Hay un cuento así, o Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una cosa así, ¿no? Es una cosa como muy literaria. Mi doble no existe, y mi doble yo no lo he conocido, pero lo estoy representando. Y al representarlo lo estoy haciendo mío, porque al dibujarlo y al pintarlo un día, otro día, me estoy aprendiendo los rasgos de memoria. Entonces, aquí está la frase del filósofo ruso que os dije, pintar es nombrar las cosas correctamente. O sea, yo estoy ahí haciendo un trasvase genético, con lo cual todo lo que he visto anteriormente se me venía a la mente. Se me venía el autorretrato de Diego Velázquez con la nieta, se me venía Jorge Manuel, se me venía los niños, los primos y Jesucristo de Leonardo, se me venía la teoría de la Gioconda, porque claro, mi abuelo para mí es un Giocondo. Yo no he conocido a mi abuelo, yo no sabía su carácter, sí, sé lo que dice la familia, pero yo no lo he conocido. Yo sabía, bueno, en fin, lo que se ha hablado en mi familia de mi abuelo, porque mi abuelo muere muy joven, como mi padre muere muy joven, con 50 años, entonces yo no conozco a mi abuelo. Y mi padre, el hecho de pintarlo también ha sido para mí un ejercicio para tener en cuenta que mi madre ha muerto en el 2023 y mi padre ha muerto en el 98. O sea que mi madre ha estado 25 años más que mi padre. O sea, la presencia de mi padre, el pobre, se ha ido quedando atrás en el tiempo, y la presencia de mi madre es King Kong, prácticamente. Sí, a mi madre la tengo encima, yo a mi tía María la tengo encima. Entonces yo he pintado a mi madre y a mi tía María absolutamente encima, pegada con los tites, a mi abuelo sin conocerlo, a mi abuela Ana sin conocerla, y a mi padre cada vez más atrás. Mi padre cada vez se iba diluyendo. Entonces el hecho de pintarlo, el ejercicio pictórico, también ha sido una forma de pensar en él, una forma de impedir que el tiempo pase. Una forma de impedir, de hacer, ¿no? De jugarle al tiempo natural, que hace que las personas, cuanto más tiempo llevan muertas, más se diluyen en nuestra memoria, ¿no? Entonces, mi exposición también tiene ese elemento, ese recorrido. Desde el punto de vista literario, bueno, pues ha habido muchos libros que me han ayudado. Estas son las dos últimas diapositivas ya, que me han ayudado mucho. Yo os he traído, aparte de libros clásicos, os he traído que se hayan publicado ahora mismo, por si los queréis comprar, que están en Curum ahí enfrente y los podéis leer, son maravillosos, el cuarteto de la memoria de Juan Carlos Job, es un libro extraordinario, y acabado de salir el harakiri que se hace en Manuel Carrer con la biografía de su madre. La madre de Emmanuel Carrer resulta que es la secretaria de la Academia de Francia, y era una experta, una historiadora experta en la historia de la Unión Soviética, y él tiene una relación con ella absolutamente conflictiva al máximo, y escribe un libro en el que disecciona la figura de la madre desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista cariñoso, y desde el punto de vista de cómo la parte intelectual de la madre la alejaba de ser una madre con los hijos. Es una cosa curiosa. Y desde el punto de vista, y ya termino de verdad, desde el punto de vista de sagas familiares, un libro que la editorial yo lo tengo destruido, porque lo tengo trabajado, pero es Los Thibaut de Rubén Degas. Este es el típico premio Nobel que nadie se acuerda de él. Le dieron el premio Nobel en 1915, y es una saga familiar desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda. Este libro creo que la editorial Alianza lo está sacando en 4 o 5 tomos, más digeribles. Yo tengo la edición que tenía mi padre, que yo ya la he leído 2 o 3 veces y se le ha caído el lomo de tal y cual. Y por supuesto El Mundo de Proust, que también lo tengo destruido. En busca del tiempo perdido, la exposición mía es una exposición en ese punto de vista proustiano, porque estoy haciendo el viaje hacia atrás. ¿Qué pasa? Que Proust hace un viaje a su infancia, y yo he hecho un viaje prenatal, digamos. Yo he hecho un viaje anterior a mi infancia. Por lo cual había ahí elementos proustianos, pero había elementos que yo cogía una senda que Proust posiblemente no haya cogido. Yo creo que yo debería de ir terminando. Una hora y 10, los que estáis acostumbrados tampoco, no han sido mis peores días, ¿eh? No han sido de mis peores días, ¿eh?
Yo creo que 5 minutos, si tenéis alguna pregunta, un comentario, lo que queráis, yo creo que 5 minutos podemos, ¿no, Miguel? ¿Y 10? ¿Alguien tiene algo que decirme? Decirme que la exposición es una mierda, lo que sea. Aquí está mi hermano Daniel Franca, que como sabéis es el pintor, el mejor pintor andaluz que hay ahora mismo aquí, que es el que ha escrito La hoja de Sala, que cuando él vino a ver la exposición a mi estudio, yo estaba convencido en mis entrañas que todo le iba a parecer un mojón. Pero claro, Dani pinta como Dios y tiene una técnica impresionante. Entonces yo lo mío era decir, a ver, este hombre, pero por lo visto le gustó, digo yo, no sé, te prestó parte. Algunos cuadros me dijo que no estaban malotes del todo. Y se ha pegado el viaje a Sevilla para venir a verme, con lo cual estoy muy contento y para ver la exposición, ¿no? Y si tenéis alguna pregunta, Dani, ¿tú quieres comentar algo? Sí, has puesto antes o sea, dos retratos, ¿no? De Pacheco y de Voy. Velázquez. Eso, lo que da Alfonso. ¿Este? Sí. Eso está. O sea, hay un papel afeitado con el patrón del retrato, ¿no? Yo tengo la teoría, yo lo tengo clarísimo. Pero los rasgos son prácticamente iguales. O sea, el labio, ¿no? La comisura, Es idéntico. hacia abajo. O sea, ahí Es hay un idéntico. calco. Es como si guardaran Es en esa idéntico. época un papel con los rasgos principales de esa persona. Claro, yo creo que este cuadro Pacheco lo tuvo que hacer cuando ya Velázquez o estaba ennoviado con la hija o estaba diciendo ya... A mí me está gustando la muchachita esta. Porque siempre se habla de matrimonio pactado. Los historiadores del arte... Claro, los historiadores del arte se basan en documentos, como buenos historiadores que son. Pero como sabemos, la vida está por debajo de los documentos. Entonces, piensan que los gremios, como eran muy endogámicos, pues un maestro del gremio casaba a su hija con el más listo de la clase, para que me entiendas, para que haya consanguinidad. Pero sí que es verdad que en la época sevillana de Velázquez él pinta a su novia muchas veces. La Inmaculada de la Fundación Focus es Juana Pacheco, después este cuadro es claramente Juana Pacheco, y este cuadro que está en el Museo Lázaro Galdeano es un cuadro chiquitito, muy pequeño, que él le quita los atributos divinos y le pone un tocado normal y corriente, con lo cual me da la sensación, lo pinta el año en el que él se va a Madrid, en 1618. Sabemos que Juana Pacheco no va a Madrid a vivir con él hasta que él ya está asentado, hasta que él tiene el cargo de ujier de cámara en 1620. Entonces a mí me da la sensación que él hace este cuadro para llevárselo a Madrid como recuerdo de su mujer, como foto familiar, con lo cual tuvo que haber ahí una relación afectiva, al margen más allá de la formalidad de suegro y tal. Y ya luego en el famoso retrato ya de madurez de la mujer con el velo negro, la mujer con el abanico, es claramente Juana Pacheco, y la Sibila que está en el Prado es claramente Juana Pacheco. O sea que él pinta a Juana Pacheco en varias ocasiones. Un pintor que no se prodiga nada, porque ten en cuenta que Diego Velázquez pintó 60 cuadros, ¿no? Eso es otra cura de humildad, el mejor pintor de la historia ha habido por haber, mejor que tú, lo siento Dani. Pintó 60 cuadros el tío, ¿eh? Pintó 60 cuadros. Yo estoy convencido, nosotros nos levantamos todos los días, y aquí está Dani que lo puede decir, todos los días vamos al estudio diciendo, hoy podemos contigo, Velázquez, hoy pintamos mejor. Hoy te ganamos ya la partida. Evidentemente nunca lo conseguimos, pero ese es el leitmotiv, decir, hoy te reviento. Hoy te reviento. ¿Sí o no? Claro, lo que pasa es que siempre nos quedamos, bueno, papá es papá, ¿no? Pero el leitmotiv es ese. Hoy a Diego Velázquez lo revienta. ¿Qué suerte tiene ¿Algo más? tenéis Antonio? Pues sí. Pues envidio de No, verdad. pero tampoco te pongan ese plan, ¿eh? No, o sea, Me quiere mucho, pero no para tanto, ¿eh? a mí me quiera mucho Antonio. Tampoco te pongan ese plan. No lo pongamos románticos. ¿Algo más? ¿Nada más? Muchas gracias. Que sepáis que para hablar de la exposición pura y dura, nada de esto, todos los martes hasta mayo, pues voy a estar viniendo a las 7 de la tarde y como un campeón, ¿eh? Estáis invitados, invitadas. Gracias.